¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal nuevamente. En el día de hoy les voy a compartir mi receta personal de matambre arrollado. ¿Me acompañan? Para comenzar vamos a desgrasar el matambre. Este es un matambre de 1,8 kg. Miren toda la grasa que le saqué. ¿Sí? No le vamos a sacar el total de la grasa, pero lo vamos a tratar de emparejar todo lo posible. Con mucho cuidado de no romperlo, ya que es una carne, como verán, muy delgada. Esta es la parte que va a ir para el lado de afuera del matambre. También vamos a controlar que no tenga pedacitos de grasa ni nada. El corte del matambre se encuentra en la parte inferior de la vaca. Este matambre está bastante bien, a pesar de algunas imperfecciones. Tiene la forma que tiene que tener para hacer un matambre arrollado, que es rectangular. Así que vamos a comenzar con los ingredientes. Vamos a rallar una zanahoria grande. Esta zanahoria va a ir cruda dentro del matambre, por eso la vamos a rallar finita. Acto seguido vamos a cortar un ají morrón para hervirlo, ¿sí? ¿Por qué lo cortamos o lo limpiamos antes? Porque después es mucho más fácil pelarlo, ¿sí? Lo vamos a cortar para que nos quede más o menos de este tamaño antes de hervirlo. Vamos a preparar la pasta que va dentro del matambre. Esto es un cebollino, una cebolla de verdeo. No le pongan más de una, está bien. Esto es hígado de cerdo, conocido como leverbush en Argentina. Hígado de cerdo condimentado, son 80 gramos, menos de 100 gramos. Esto es un diente de ajo. Pan rallado, más o menos 100 gramos de pan rallado. Si no tienen pan rallado, le pueden poner pan común picado. Pan viejo que tengan en casa, sirve exactamente igual porque lo vamos a procesar. Vamos a agregarle un huevo. Esto es queso crema. Una cucharada grande de queso crema. Vamos a agregarle también una cucharada de sal. Yo no le pondría más que eso, pero es a gusto. ¿Vieron? Pimienta, lo mismo. Una pizquita de pimienta. Traten de guardar relación con el tamaño del matambre que estamos haciendo, que es más o menos 1,7 kg, 1,8 kg. Le vamos a poner un chorrito de aceite de oliva y unas gotitas de vinagre, que después iremos agregando si se nos complica para armar la pasta, ¿sí? Si queda muy seca le ponemos un poquito más. Agarramos el mixer y le damos con paciencia y con firmeza hasta que se mezclen todos los ingredientes y se va a terminar formando una especie de pasta, ¿sí? No llega a ser una masa, es una pasta porque es un poco más blanda, color verde. Antes de empezar a armar el matambre disponemos todas las cosas sobre la mesada y nos tendría que quedar así. Matambre limpio, completamente limpio y desgrasado de... tiene 1,7 kg, 1,8 kg. Estaría mejor un matambre más grande, pero es lo que hay. Morrón hervido y pelado. Queso duro, eso es un queso pategras, puede ser gruyère, puede ser provolone, aceituna sin carozo, la pasta que hicimos recién, 3 huevos duros, hicimos también 3 huevos duros de 10 minutos y la zanahoria rallada. Comencemos, la parte de la grasa va para adentro, ¿sí? O sea, vamos a disponer un papel film, un papel de cocina, de estos que venden en cualquier lado, sobre la mesada y sobre él vamos a estirar el matambre. Tratemos de que el matambre quede en la posición más rectangular posible, porque lo vamos a tener que enrollar. Entonces, cuanto más parejo lo podamos dejar, va a ser mejor. No se preocupen si se queda el papel pegado al matambre, es la idea, ¿sí? Es la idea, porque después lo vamos a enrollar con ese mismo papel. Primer paso, ponemos la pasta, la ponemos de esta manera. Es mucho más práctico, esta es la manera más higiénica y profesional de hacerlo, con una espátula de goma, pero con la mano queda mucho mejor. No le tengan miedo a usar las manos en la cocina. De esta manera lo vamos a poder aplastar e incorporar mucho mejor a la grasa. El matambre va a quedar mucho más pegada la pasta, ¿sí? Y nos va a evitar que después se salga. Yo la puse casi artesanalmente con la mano. Si le quedó alguna hojita de cebolla, de cebollín de verdeo y eso, no pasa nada, porque todavía tenemos que hervirlo el matambre, ¿sí? Así que traten de cubrir todo el matambre, menos las puntas y los bordes. De esta manera vamos poniendo toda la pasta. Presionamos bien sin miedo. Y vamos a comenzar por los huevos. Yo a los huevos le corté la punta para que encaje mejor. Vamos a poner 3 huevos. Podría haber puesto 4, pero
la punta por donde voy a empezar, que siempre es la punta más fina, no los iba a contener, así que con firmeza y con cuidado vamos a apretarlos para que queden dentro y podamos dar la primera vuelta del arrollado. ¿Sí? No tengan miedo de aplicar firmeza, sí, tengan cuidado que no se les escape nada por las puntas. Segunda vuelta del arrollado, vamos a poner el ají morrón. Previamente hervido, previamente pelado. Las cantidades son estimativas, yo realmente no le quiero poner muchas cosas porque el matambre es chico y después se me va a desarmar todo. Además no me gusta con mucha cosa adentro, ya con la pasta, con el sabor que tiene la pasta, alcanza y sobra. Para mí le vamos a agregar, casi por una cuestión decorativa, la zanahoria rallada. Imagínense que una zanahoria cruda rallada no le va a aportar demasiado gusto a este matambre, así que es más que nada por decoración. Presionamos con firmeza, ¿sí? Y le damos una vueltita más, siempre cuidando las puntas. Vamos por una de las últimas capas, que es el queso. Queso provolone, queso pategras, ya les decía, queso gruyère, un queso duro tiene que ser, porque si ponen un queso blando se va a derretir y lo vamos a perder por el camino. Una vez más, una vuelta más, vamos llegando al final. Ahora cada vuelta que damos es más difícil, como se dan cuenta, pues hay que tener más cuidado, tengan paciencia y hagan esto con tiempo. No lo hagan a la apurada porque les va a salir mal. Última vuelta, vamos a poner las aceitunas. Yo le pongo aceitunas al matambre porque me encanta. La mayoría de la gente no le pone, así como tampoco le ponen, ¿cómo es? Leverbush, ¿sí? Yo le pongo leverbush y le pongo aceitunas. Es un lío poner las aceitunas en enrollar porque se empiezan a escapar para todos lados, pero se puede hacer. Terminadas las vueltas, vamos a apretar muy bien el papel film de las dos puntas hacia adentro y vamos a empezar a envolver el matambre, ¿sí? También con firmeza, con cuidado, sin apurarnos. Varias vueltas de papel. Muchas vueltas de papel film. Este papel film soporta hasta 170 grados, o sea que lo vamos a poder cocinar con él, no hay ningún tipo de problema. Es un papel film de cocina que se consigue en cualquier lado. Y además de eso, ¿saben qué? Lo vamos a atar. Vamos a atarlo de esta manera. Vamos a hacer primero con un hilo de algodón, un nudo lazo. Es la típica atada de embutido, de matambre. Creo que se llama bridar esto, si no me equivoco. Hacen el lazo, lo pasan por el mismo lazo por abajo. Otra vuelta más, hacen exactamente lo mismo, pasan por abajo y una tercera vuelta. ¿Qué pasa? Al ser tan corto este matambre, tan chico, le vamos a hacer esto dos veces. O sea, vamos a hacer 3 vueltas abajo, vamos a dar la vuelta a todo el matambre y le vamos a dar 3 vueltas más, ¿sí? Así nos vamos a asegurar. Igual esto no se va a salir, ya a esta altura no se va a salir. Pero más vale prevenir que andar juntando el relleno al matambre por todos lados. Así que vamos a atarlo muy bien. Y así nos va a quedar. Lo vamos a mandar a una cacerola con agua caliente, sin ningún tipo de condimento, porque el condimento no sirve para nada porque está totalmente sellado esto, ¿sí? Vamos a ocuparnos de que el matambre quede totalmente sumergido. Tal vez le tengamos que poner algo de peso arriba para que quede sumergido. Cocción a fuego medio, fuego fuerte por 2 horas. Controla el nivel de agua porque el agua se evapora. El matambre tiene que estar cubierto de agua y así es como nos va a quedar, ¿sí? Lo vamos a dejar enfriar más o menos 1 hora. Cuando vean que ya está más o menos tibio, ¿sí? Pueden inclusive hasta darle una forma al matambre poniendo en un recipiente cuadrado o un recipiente de otro tipo. A mí me quedó bastante armado, así que así como lo saqué, lo dejo enfriar, lo meto en la heladera 12 horas y lo sacamos. Y queda de esta manera. La punta del matambre obviamente es la que menos relleno tiene, menos variedad de relleno tiene, porque es justamente la punta, pero quería que vean esto, cómo quedó de compacto el relleno y todo lo que le pusimos al matambre. Vamos a cortarlo un poquito más por el medio para que vean bien. Así queda nuestro matambre perfectamente cocido. La pasta en su lugar, no se derramó nada, no se salió nada, ¿sí? Esto es relativamente fácil, es más práctica que otra cosa. Yo no hice muchas veces matambre, pero realmente no fue muy difícil y lo voy a comer de la manera que más me gusta el matambre en el mundo, que es en pan de molde, pan lactal, bastante mayonesa. Y cuando digo bastante mayonesa, es bastante mayonesa, porque de arriba también le voy a poner.
y listo, y a probarlo, a ver cómo está. Una maravilla, señores, señoras, una maravilla. Si llegaron hasta acá se los agradezco un montón. Por favor, déjenme un like. Si quieren se suscriben y le cuentan de este canal a todos sus amigos.